Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya en la antesala de la conclusión de este módulo número 13. Recuerden que en las 3 primeras semanas es donde desarrollamos el contenido de las diferentes unidades. En el caso del módulo número 13 son dos unidades, una que tiene que ver con la dinámica de la población y el impacto que tiene en mi vida cotidiana, y la segunda unidad, que es esta, que estamos desarrollando durante parte de la segunda semana y durante esta tercera semana, es la que tiene que ver con economía. Pero únicamente nos centramos en tres aspectos básicos de la economía, los que tienen que ver con el crédito, el ahorro y la inversión. Como siempre, mi recomendación es que conozcan los temas que estamos eh, estudiando en este módulo número 13, porque eh, los temas de economía y de dinámica de la población son muy amplios, muy complejos, que se extienden a diferentes modelos matemáticos, a diferentes fórmulas y conceptos, algunos muy complejos, pero que no son parte de estudio de este módulo número 13. Entonces, tenemos que enfocarnos en aquellos que sí son. Por eso, una vez que inicie cada uno de los diferentes módulos, mi recomendación es que lean la sección presentación del módulo que les toca estudiar, para que ustedes se encuadren, únicamente estudien lo que viene dentro del temario. Y para estudiar esto que viene dentro del temario, pues es necesario leer todos los recursos. A ver, permítame un momentito nada más, doy acceso a alguien aquí. Ah, ok. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a iniciar este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Continuamos con los temas de economía básica, crédito, ahorro, inversión. Empezamos la semana anterior conociendo lo que es el crédito, particularmente la importancia que tiene la tasa de interés y cómo ésta modifica los montos que vamos a pagar en un crédito, y es importante conocerlo. El propósito del espacio abierto para el aprendizaje, primeramente, es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que estamos en un modelo educativo en línea, y esto tiene que ver mucho con que los estudiantes deben tener esa capacidad de aprender por sí mismos. Es decir, si hay, en este caso, un asesor virtual que los orienta, que los guía, pero los principales constructores del conocimiento o de su propio conocimiento son los estudiantes, ¿no? Estamos en una modalidad en la que no existen clases como tal, pero sí tenemos una plataforma accesible las 24 horas del día, la cual contiene los recursos, contiene videos, contiene presentaciones, contiene diferentes actividades que nos ayudan a entender cada uno de los temas que son propuestos para el análisis y estudio de cada uno de los módulos. Una vez que ustedes hacen todo eso, probablemente tengan dudas, y es ahí donde entra la figura del asesor virtual, la cual los orienta y los guía en estas dudas que ustedes puedan tener, siempre y cuando sean dudas puntuales, precisas, que se puedan identificar pues, en el desarrollo de algún modelo, en explicar con mayor amplitud alguno de los conceptos en general, ¿no? Cualquier duda que ustedes puedan tener, este espacio abierto para el aprendizaje puede ser de gran utilidad, porque estamos en una sesión síncrona, es decir, estamos conectados tanto ustedes como yo en un mismo tiempo a través de una plataforma educativa o de un medio, como lo es el Teams, como puede ser también el Zoom, entre otras herramientas, ¿no? Pero que nos permiten interactuar para que podamos eh, responder a las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. El segundo propósito es el de conocer, en este caso vamos a conocer algunos criterios. Ustedes van a tratar al final de concluir qué criterios son importantes para elegir la mejor opción al invertir. Recuerden que cuando tomamos decisiones, comúnmente las hacemos basados en algún criterio, ¿no? Es cierto, existen criterios cuantitativos, es decir, aquellos criterios que me determinan o que yo elijo porque son los que me dan
un mayor rendimiento, por ejemplo, ¿no? Y existen otros criterios cualitativos que corresponden a las características, ya sea de la persona que invierte o del lugar donde se va a invertir. Estas las vamos a dejar de un lado. Nos interesan aquellas que tienen que ver con lo que vamos a obtener, el rendimiento que vamos a obtener. Es decir, nos vamos a centrar en criterios cuantitativos, económicos, numéricos, que son los que nos ayudan a determinar las mejores opciones porque son las que nos generan un mayor rendimiento. Cuando ustedes eligen una opción al invertir, seguramente lo primero que se preguntan es ¿cuánto voy a ganar? ¿Por qué? Porque este criterio es importante para todos, ¿no? No voy a invertir en algo en lo que no voy a ganar. Pero es importante conocer a profundidad lo que es la inversión. Por eso es importante leer nuevamente los recursos de la semana para ampliar lo que sabemos sobre este concepto de economía básica. Lean los recursos, porque ahí está toda la información que nos va a ser de utilidad para desarrollar las actividades integradoras. Entonces, lean los recursos, por favor, para ampliar lo que saben. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben lo que es una inversión, ¿no? Pero ¿saben cuántos tipos de inversión hay? ¿Saben cómo se compone el modelo para medir el rendimiento de una inversión? ¿Qué relación tiene una inversión, por ejemplo, con la inflación o con los impuestos? Aclaro que estos temas de inflación y de impuestos no los vamos a ver a profundidad, solamente así en términos simples, porque es importante considerarlos. Y ahorita, en un ejercicio que vamos a hacer, vamos a tratar de integrar estos dos conceptos y los vamos a comparar con la tasa de rendimiento de una inversión para saber cómo podemos utilizarlos y elegir la mejor opción cuando querramos invertir en una inversión bancaria. Para lograr esto, de conocer estos criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión, vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades, es decir, las habilidades son aquellas que les van a ser de utilidad a ustedes al desarrollar los modelos matemáticos. Primero, conocer el modelo matemático. Luego, poder desarrollarla y demostrar cómo es que desarrollan esos modelos matemáticos. En las actividades integradoras me topé con que algunos trataban de explicar cómo lo desarrollaron, pero así brevemente. Pues esto no es suficiente, porque lo que queremos conocer, recuerden, son esas habilidades. Es decir, cuando ustedes les daban en la escuela secundaria, presencial, un problema matemático y les decían, Juanito, acude a la tienda a comprar 7 manzanas, las cuales al poco rato compra 5, se le caen 2. Es decir, se les presenta un ejercicio en el cual se le va plasmando algunos números que luego ustedes van a tener que desarrollar. ¿Cómo lo hacían? ¿Lo explicaban o desarrollaban las operaciones en su cuaderno? O sea, ponían 7 más 2 más 5 o iban explicando cómo lo hacían. ¿Cómo lo hacíamos? Desarrollábamos las operaciones, es decir, 7 más 1. A ver, alguien ahí que me apoye. ¿Cómo lo hacíamos en la escuela secundaria o en la primaria? Yo me acuerdo bien que teníamos inclusive 3 partes de la actividad. La primera, en el cuaderno copiábamos el problema que nos daban los profesores, ¿no? Luego había una parte donde colocábamos los datos, es decir, de ese problema que se nos presentaba, extraíamos los datos que nos van a ser de utilidad. Luego había otra parte, teníamos que colocar las operaciones. Y ahí es donde desarrollábamos todas las operaciones de forma analítica, es decir, íbamos detallando como operación por operación hasta llegar al resultado. Teníamos una última parte en la que colocábamos el resultado o la respuesta al problema que se me estaba planteando. Entonces, lo mismo es acá.
Lo mismo es acá. Aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar los modelos matemáticos, no explicarlos, porque explicarlos únicamente, ahí no demostramos las habilidades que tenemos para sumar, para restar, para dividir, para multiplicar, para elevar a la potencia. Y en este caso, como estamos en un modelo educativo virtual, pues obviamente el uso que hacemos de las herramientas tecnológicas para realizar todas estas operaciones. En este caso, pues tenemos la hoja de cálculo, que me parece que es la herramienta más adecuada. Así como en la escuela secundaria teníamos una libreta de cuadros, una libreta de, de rayas, y comúnmente cuando hacíamos operaciones matemáticas lo hacíamos en la libreta de cuadros. Entonces, aquí es similar, lo único que cambia son las herramientas que estábamos utilizando. Ahí utilizábamos libretas, hoy tenemos programas informáticos como la hoja de cálculo, como el procesador de texto, como las presentaciones electrónicas, podemos elaborar videos, podemos elaborar audios. Es decir, hoy tenemos herramientas diferentes a las que teníamos cuando acudíamos al modelo presencial. Entonces, por eso es importante usar las herramientas adecuadas, porque esto nos ayuda enormemente a conocer la función que tiene cada una de estas y por qué es más adecuada para hacer, en este caso, las operaciones matemáticas. Eh, Muy bien. Una vez que realizamos, para fortalecer esas habilidades y conocimientos, obviamente el conocimiento, pues yo quiero saber cómo medir la inversión. Lo primero que tengo que identificar es qué es una inversión. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la inversión? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el modelo matemático que me ayuda a determinar, por ejemplo, el rendimiento de una inversión? ¿Cuáles son los tipos de inversión que existen? ¿Cuál es la que voy a utilizar? Es decir, los conocimientos que vaya adquiriendo del tema que voy a desarrollar. Y esto me va a ayudar a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados y lograr un aprendizaje significativo. Es decir, estos temas de la inversión no son temas ajenos a nuestra vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, nuevamente con el desarrollo de estas herramientas tecnológicas, podemos invertir, por ejemplo, en CETES, ¿no? Desde 100 pesos y con una cuenta bancaria, podemos armar nuestra inversión, ¿no? Cada mes podemos invertirle 100 pesos y después de un tiempo podemos tener ya un capital, pues, de acuerdo a nuestros objetivos financieros, ¿no? Entonces, estos temas es importante relacionarlos con la vida cotidiana para lograr un aprendizaje significativo. Lo que yo aprendo que no puedo relacionar con mi vida cotidiana, probablemente después de cierto tiempo ya lo olvidé o no le encontré relación con lo que estaba haciendo y pues quedó en desuso, ¿no? Sin embargo, estos temas de economía básica y de dinámica de la población están presentes todos los días desde el momento en que nos levantamos. Estamos decidiendo qué vamos a comprar, cuánto vamos a comprar, eh, el ahorro. Entonces, están muy presentes en nuestra vida cotidiana y es importante identificar en qué momentos. El conocer me va a ayudar a mejorar las decisiones que tome basadas en la economía básica. Bueno, estas reglas de comunicación virtual, que ciertamente cada uno de los espacios abiertos, pues hay que comentarlos, ¿no? Para aquellos nuevos que se integran, que tengan conocimiento de que tenemos cierto orden en estos espacios abiertos. El primero es escribir su nombre completo al ingresar. A ver, un momentito. Es importante que nos reconozcamos quiénes son los que estamos en la sesión, ¿no? Em, y sobre todo porque recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional para aquellos que interactúan, para aquellos que comentan, para aquellos que están en constante actividad dentro del espacio abierto. Para saber a quiénes asignarles esa puntuación adicional, pues es importante escribir su nombre completo al ingresar. Utilicen el gesto levantar la mano para señalar que desean participar, para llevar un orden en las participaciones sobre todo. Dudas claras y puntuales.
sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y por favor, cuando ingresen, pongan en silencio su micrófono. Aquí. Ok. Muy bien. Recuerden que en los módulos tenemos aprendizajes esperados, es decir, nosotros leemos hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos y las estrategias que vamos realizando para realizar nuestras actividades y demostrar en ellas, el logro o el nivel con el que voy logrando los aprendizajes esperados. Entonces tengo que conocer los aprendizajes esperados para poder saber hacia dónde dirigirme. Entonces, el primer aprendizaje esperado es el de describir los procesos matemáticos que voy llevando a cabo para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Esta palabra describir puede ser que nos cause un poco de confusión, porque comúnmente la asociamos con el hecho de que nosotros vayamos relatando las características de algo, ¿no? Cuando encontramos con una tienda, pues una tienda de color azul, con dos puertas, con una ventana, y vamos describiendo algún objeto, ¿no? O alguna persona, algún, algo, ¿no? Lo vamos describiendo. Pero en términos educativos, describir significa que lo podamos llevar a cabo, que lo desarrollemos. Entonces, es por eso que cuando me ponen una actividad en la que tengo que realizar operaciones matemáticas, así como hacíamos antes, que desarrollábamos las operaciones, 7 más 1 más 8 más 5 más 4, es decir, voy dejando evidencia de cómo fue que llegué al resultado, ¿no? A través de estas operaciones. A veces hay modelos matemáticos que tengo que dividir en dos partes y voy señalando cómo desarrollo una parte, cómo desarrollo la otra y cómo integro al final todo para obtener los resultados, pero numéricamente. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, hemos trabajado con modelos matemáticos y hay que desarrollarlos. Y nada como la hoja de cálculo para dejar evidencia de cómo voy desarrollando estos modelos matemáticos. Si se dan cuenta, la hoja de cálculo tiene algunas fórmulas, las cuales puedo hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, puedo elevar al exponente, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero ahorita estamos aprendiendo lo básico, así con aprender a sumar, a restar, a dividir en la hoja de cálculo, me va a ser de gran utilidad y voy a poder dejar evidencia de cómo fue que llegué a esos resultados, con el fin de lograr esto, que es describir esos procesos matemáticos. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá. El otro aprendizaje esperado, entonces aquí el primero es que desarrolle los modelos y que deje evidencia de cómo fue que lo hice. Si se dan cuenta, para esta tercera semana ya todas las actividades se van a desarrollar en una hoja de cálculo. Es decir, ya no va a haber la necesidad de insertar una hoja de cálculo en un documento de procesador de texto o de incluir una liga Drive. Ya todas se van a hacer directamente en la hoja de cálculo. Entonces vamos a poder lograr quizás con un poco más de facilidad este aprendizaje esperado. Recuerden detallar cómo fue que llegan al resultado. Luego, establecer criterios de economía básica, es decir, conocer algunos elementos que son importantes y que hay que tomar en consideración cuando querramos invertir o cuando querramos comprar un artículo a crédito. Por ejemplo, eh, ya conocimos un poco acerca del crédito. ¿Ustedes qué dirían que es importante tomar en consideración cuando compre a crédito? A ver, por ahí vamos a leer algunas respuestas. ¿Qué consideran que es importante eh, conocer antes de elegir una opción a crédito? La tasa de interés, dice Alan, y el plazo. Es importante, claro. Sí, por supuesto que sí.
El plazo y la tasa de interés, sí, claro. Hay uno que estuvo en los recursos de la semana. La tasa y el plazo, los intereses, el costo, el monto también es importante, ¿no? Porque mayor monto, mayor interés. Pero había uno que estaba dentro de los recursos y del cual estuvimos comentando en el foro Aprendiendo, que por cierto, los invito a participar. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de esta parte en las conclusiones que a veces nos da dificultad poder obtener conclusiones de los ejercicios que vamos realizando y plasmarlos en las conclusiones? El foro Aprendiendo, por ejemplo, nos puede ayudar a que nosotros desarrollemos nuestras ideas. Como ustedes saben, el foro Aprendiendo nos ayuda a obtener ese 5% que tenemos por la dedicación que tengamos en plataforma. Pero además de eso, nos ayuda a que nosotros vayamos mejorando nuestra redacción, nuestra ortografía, nuestra gramática. No pierden nada y ganan mucho en participar en ese foro. Muy bien, monto final a pagar. Bueno, eso es lo que queremos conocer, pero el CAT es uno de los indicadores, podríamos decir, modernos, em, para poder elegir opciones a crédito. El costo anual total. El costo anual total incluye, si ustedes se han dado cuenta, cuando obtienen un crédito, cierto, hay una tasa de interés, pero a veces, además de esa tasa de interés, o no a veces, siempre hay comisiones, hay pago por seguro, y otros conceptos que al final de cuentas encarecen todavía más el crédito. Entonces, alguien dijo en su momento, es que el interés es un indicador importante, sí, pero muchas veces con las comisiones todavía pagamos mucho más, y con los seguros y con todo lo que nos cobra el banco por sacar un crédito, se encarece este crédito, y únicamente considerar el interés no nos da un panorama amplio para poder elegir la mejor opción. Entonces, crearon este indicador llamado costo anual total, que incluye todos los gastos que tiene un crédito. Entonces, cuando elijamos algún crédito, es importante comparar el costo anual total, que ya incluye el interés y todos los gastos que genera ese crédito. Entonces, estuvo ahí en los recursos de la semana, donde pudimos conocer este indicador. ¿Ven por qué es importante leer los recursos de la semana? Participar en el foro de integración, porque ahí estuvimos hablando acerca de esto. Muy bien, son criterios, ¿no? Existen muchos. Y el último, proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Es decir, aquí voy a realizar diferentes procesos matemáticos. Y con esos procesos matemáticos que yo voy desarrollando, tengo al final, con los resultados que obtenga, obtener conclusiones, ¿no? ¿Qué me indica este 2? ¿Qué me indica este 5? ¿O este -6? ¿Qué me indica ese 7%? Es decir, tengo que concluir qué me indica ese resultado que estoy obteniendo y cómo lo puedo mejorar. ¿Qué estrategias puedo diseñar para mejorar ese resultado que estoy obteniendo? Esto, pues obviamente, después de analizar todo lo que hice en los ejercicios de la semana. Entonces, son 3 aprendizajes esperados. No sé si haya alguna duda referente a esto. Recuerden, desarrollar todos los modelos matemáticos. Ahí podemos apoyarnos de la hoja de cálculo. Establecer criterios, es decir, identificar algunos elementos que son importantes considerar cuando voy a elegir una opción a crédito o una opción de inversión. Y proponer conclusiones. Con estos modelos matemáticos que desarrollo, yo tengo que concluir qué es lo que está sucediendo y que ese indicador me lo está dando a conocer. Y hablábamos acerca, por ejemplo, si ustedes obtienen en una temperatura, se toman la temperatura hoy y detectan que está a 37 grados centígrados su temperatura.
es un indicador, ¿no? La temperatura, en términos médicos, es un indicador de la buena salud que goza alguien, ¿no? Lo mismo sucede en los temas financieros. Hay indicadores que me dicen cómo me encuentro financieramente y hay que conocerlos. Son muchos, pero aquí únicamente nos vamos a enfocar en algunos, en el crédito, en el ahorro y en la inversión, ¿ok? Entonces, estos son los aprendizajes esperados y ahí es donde debemos dirigir los esfuerzos que hagamos. La sesión anterior conocimos el crédito, identificamos a la tasa de interés, conocimos que los créditos pueden ser bancarios y no bancarios y que existe un indicador más objetivo que la tasa de interés. Aunque la tasa de interés es importante, este indicador del costo anual total es un indicador más objetivo porque involucra todo lo que nos cobra un banco por un crédito. Ahorita vamos a hablar acerca de la inversión y vean, la inversión puede ser bancaria, que es de la que vamos a hablar. También puede ser inversión en bienes inmuebles y también puede ser inversión en bienes muebles. Aunque no siempre una inversión en bienes muebles sea una adecuada inversión, pero pues hay que saber cómo, una vez que conozcamos lo que es una inversión y el objetivo que persigue una inversión, ya más o menos tenemos una idea de qué necesitamos para saber si mi inversión es adecuada o no lo es. Y por supuesto, el ahorro que se compone o es la diferencia entre mi ingreso y mi egreso. ¿Y para qué queremos conocer todo esto? Para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la inversión. ¿Qué es una inversión que hay que considerar antes de elegir la mejor opción? Ahorita formúlense esas preguntas, traten de darle respuesta mentalmente a estas preguntas y ahorita que nosotros hagamos el ejercicio, el cuestionario, traten de que comparen lo que saben con los nuevos conceptos o con la nueva información que hay en el cuestionario. Aunque este cuestionario, pues yo todo lo que está ahí lo retomo de los recursos de la semana. Bueno, entonces vamos a hacer este cuestionario. Aquí se los voy a colocar. Destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe un beneficio es crédito, un ahorro o una inversión. Muy bien, es una inversión. Primero, porque el tema de hoy es la inversión. Número dos, porque la palabra clave en la inversión, ¿cuál sería dentro de este concepto? A ver si ustedes lo pueden identificar. ¿Qué es lo que se busca con una inversión? Ahí pueden escribirlo, o que si quieren hablar, igual, con mucho gusto. ¿Qué es lo que se busca con una inversión?
ganar al final, ¿no? Obtener un beneficio, dice Alan. Estefanía dice que ganar al final. Vamos a ver lo que dice los demás. Obtener una ganancia, obtener beneficios, claro que sí. Ese es el objetivo de la inversión. ¿Para qué invertimos? Pues para obtener al final un beneficio. Y esta es la palabra importante. Destinar cierta cantidad de dinero, es decir, yo coloco mi dinero en una institución bancaria y espero que después de cierto tiempo, esa cantidad de dinero que yo coloqué me reditúe un beneficio o una ganancia, como algunos comentan. Entonces, el concepto de esto es una inversión, ¿ok? Los siguientes aspectos, fíjense, son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión. El monto del crédito, la amortización, la tasa de inflación y el rendimiento. Recuerden que una inversión es muy diferente a un crédito, ¿no? En la inversión se busca que yo gane, que yo obtenga un beneficio. En el crédito, por el contrario, se busca que yo pague menos intereses. Y el monto del crédito corresponde al tema de crédito. Entonces, estos son aspectos importantes, tasa de inflación y rendimiento. Son dos aspectos importantes que hay que considerar antes de realizar una inversión, entre otras cosas, ¿no? Pero únicamente vamos a enfocarnos ahorita en esos dos, aunque existen otros, otros aspectos cuantitativos, como los ingresos, como los gastos, como el ahorro, como los impuestos, que son otros aspectos, pero ahorita vamos a enfocarnos en estos dos. La relación que tiene el hecho de que yo conozca la tasa de inflación y conozca mi tasa de rendimiento. Se traduce en menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. Inflación, tasa de interés o rendimiento. Muy bien, la inflación. Imagínense que hoy, hace un año, ustedes lograron ahorrar 100 pesos, ¿no? Y no los gastaron. Y hoy los quieren gastar. ¿Ustedes consideran que pueden comprar lo mismo con esos 100 pesos, lo mismo que podían comprar hace un año que lo que pueden comprar hoy en día? ¿Será que pueden comprar lo mismo, la misma cantidad? No, ya todo está más caro, dice Estefanía. Mirna dice que también no. Exacto, los precios se van incrementando. Entonces, si yo guardé 100 pesos hace un año con los cuales, por ejemplo, podía comprar 5 kilos de tortilla, hoy, que ha transcurrido un año, a lo mejor solo me alcancen para 4,5 kilos. ¿Por qué? Porque precisamente el precio de la tortilla probablemente ya haya incrementado su valor y ya no me alcance para comprar los mismos 5 kilos que podía comprar hace un año, sino ya menos. Entonces, a ese fenómeno que es muy complejo, pero que únicamente vamos a conocer por qué es el incremento de los precios y que quitan el valor a nuestros ahorros, es la inflación. Entonces, así nomás, sí, si nos ponemos a buscar inflación, vamos a encontrar modelos, vamos a encontrar conceptos mucho más técnicos, pero para efectos de este módulo, únicamente con esto que podemos saber, ¿no? Que la inflación tiene un efecto en los ahorros porque les resta valor. Todo sube. Y si yo ahorro, con el paso del tiempo, ese ahorro va a perder su valor por el simple paso del tiempo, ¿no? Porque no voy a poder comprar lo mismo hoy que dentro de un año o que dentro de dos, ¿no? Entonces,
a pesar de haber ahorrado, estoy perdiendo porque no voy a poder comprar lo mismo. No sé si por ahí hay alguna duda o les parezca un poco complejo este concepto. Bueno, recuerden, por eso es importante conocer la inflación. Sí es importante ahorrar, pero también hay que considerar que si yo guardo mi ahorro bajo el colchón, seguramente va a perder su valor. Imagínense que alguien que ahorró por ahí en 1980 y que hoy quiere gastar sus ahorros con esos billetes de 1980, ¿será que pueda? No, ¿verdad? Ya habrán pasado la inflación por ese ahorro. A lo mejor logró ahorrar 1 millón, ahorita a lo mejor es un peso, inclusive su dinero ya es obsoleto, ya son otras monedas. Entonces, por eso es importante que si ahorramos, también sepamos invertir. Y ahorita vamos a ver los beneficios. Ay. Es el resultado que indica la productividad sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Crédito, rendimiento o inflación. Sobre lo que se invierte. Es decir, yo invierto 100 pesos y gano 2 pesos. La relación, exactamente, la relación que existe entre lo que invierto y lo que gano se llama rendimiento. Y el rendimiento se mide en porcentaje. Tuve un rendimiento del 2, del 3, del 5, del 10%. Entonces, eh, lo que yo gano, expresado en porcentaje, se llama rendimiento. Y eso lo da la inversión. Oye, ya que sabemos, antes de pasar al siguiente, ya que sabemos que es importante considerar la inflación y que la inflación también se mide en un porcentaje, es decir, si ustedes hoy buscan cuál es la inflación de México hoy en día, les va a aparecer un porcentaje, 5, 6, 7, 8%. Significa que en ese mismo porcentaje es que nuestro dinero va a perder su valor. O sea, si teníamos entonces ahorrados 1,000 pesos, esos 1,000 pesos van a valer 8% menos. Pero por otro lado, tenemos una inversión que nos dice, si inviertes aquí, tú vas a ganar 8%. Entonces, es importante hacer estas comparaciones. Pedro invierte en un pagaré bancario, fíjense, que da 6% de interés. Ese porcentaje de interés se llama rendimiento. Y la inflación anual es del 8%. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana 6%. Claro, pierde 2% porque recuerden, si mi dinero va a perder el 8% de su valor y yo únicamente voy a lograr ganar 6%, aún así voy a perder. ¿Qué rendimiento necesito para que sea mayor al de la inflación? Al menos de un 9%, ¿no? Es decir, tengo que tener un rendimiento mayor al de la inflación. Todo lo que sea menor a 8% voy a estar perdiendo, porque la inflación se va a comer mis ahorros en un 8% y yo necesito tener un rendimiento que me dé un poco más que la inflación para que yo pueda, por lo menos, mantener el poder adquisitivo de mis ahorros. 9, 10%, todo lo que sea superior a 8%. Entonces, si identificamos por qué es importante conocer estos dos conceptos, el rendimiento que me da una inversión y la inflación, porque si los comparo, puedo conocer entonces lo que necesito para que
mi inversión no pierda su valor por la inflación. Entonces, no sé si haya alguna duda referente a esto. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a concluir qué es una inversión. Una inversión es destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúen un beneficio o una ganancia. Es decir, yo invierto y espero que con el paso del tiempo, además de volver a obtener lo que invertí, obtenga una ganancia o un rendimiento. Para invertir hay varios criterios. Por ejemplo, los ingresos. Va a invertir más, obviamente, quien gana más. Los egresos, pues en los egresos, quien logre hacer un equilibrio o tener un ahorro entre sus ingresos y sus egresos, alguien que tenga muchos ingresos, pero que también tenga muchos gastos, probablemente no puede invertir. ¿Por qué? Porque tiene muchos gastos. Una meta u objetivo. Yo quiero invertir dentro para que, uno, mis ahorros no pierdan su valor. Dos, quiero comprarme una moto a futuro, pero esa moto que hoy vale 20,000, probablemente dentro de un año valga 22,000. Entonces, yo quiero invertir para que cuando llegue el momento de comprar mi moto, haya considerado ese incremento de precios y lo haya obtenido a través de una inversión. Los impuestos. Pues los impuestos es algo complejo. Sin embargo, hay que saber que como obtenemos un rendimiento, pues hay que pagar un impuesto. Entonces, del rendimiento que tengamos, nos van a quitar una parte por el gobierno, que se llaman impuestos. Las ganancias, pues obviamente voy a invertir donde me den más ganancias. El rendimiento, la tasa de inflación que ya vimos, entre otros, son algunos de los criterios. Aquí nada más vimos el rendimiento y la tasa de inflación, pero hay más. Y la inversión puede ser bancaria o no bancaria. Entonces, vamos a ver algunos criterios de economía básica y en función de ellos determinar dónde, qué, cómo invertir o comprar. Se le acabó la pila a mi mouse. Bueno, ahora, imagínense que tenemos esta situación. Juan ahorra durante 2022 la cantidad de 23,000 pesos. ¿Se dan cuenta? Ahí involucramos el tema del ahorro. Y quiere saber dónde le conviene dejarlos por todo el 2023. Sus opciones son una cuenta bancaria de ahorros que le ofrece una tasa de rendimiento del 2% anual o en CETES. ¿Cuánto es lo que obtendría y cuál es la mejor opción? Con esos datos, ¿cuál es la mejor opción? ¿Será que con eso podemos evaluar la mejor opción? Ándale, Alan dice cuánto da CETES. Pues necesitamos conocer cuánto da CETES para poder hacer la comparación. Entonces, nos dirigimos, por supuesto, a una página que se llama CETES Directo. Y aquí ya empezamos a ver alguna información. Fíjense, CETES, ¿qué dice acá? CETES a 3 meses, CETES a 6 meses. ¿Cuánto tiempo quería dejar su ahorro? Un año, vean, 10,62. Entonces aquí ya podemos decir, o en CETES a 360 días que da 10,62%. Ahora sí, con esos datos, ¿cuál es la mejor opción? ¿Por qué CETES? ¿Por qué CETES me da un rendimiento mucho mayor que el 2%?
de la cuenta de ahorros, ¿no? Entonces, ya ahí identificamos algunos criterios, es decir, no necesitamos realizar operaciones matemáticas para identificar cuál es la mejor opción. Simple y sencillamente busco aquellos elementos que son importantes, en este caso el rendimiento, y digo, pues no puedo invertir en algo que me da 2% si hay algo que me da el 10,65%, ¿no? Obviamente voy a ganar más con CETES porque me da una tasa de rendimiento mucho mayor. Entonces, no es necesario realizar algún cálculo porque con esta información yo puedo tomar una decisión. Entonces, ahí se convierte en un criterio, en algo que yo debo considerar al momento de elegir la mejor opción para invertir. Bueno, aquí ya elegí la mejor opción, pero también quiero saber cuánto es lo que obtendría por invertir 23,000 pesos. En este caso, ya que me decidí por CETES, cuánto es lo que obtendría por invertir en CETES. Entonces nos vamos a la misma página. ¿Ok? Y aquí tenemos una calculadora, un simulador. Ustedes, ahorita que van a desarrollar una de sus actividades, van a utilizar un simulador. Es decir, ahora con esto de la masificación de la tecnología, tenemos muchos simuladores de muchos procesos, inclusive en los de economía básica, ¿no? Donde podemos hacer comparaciones, aquellos cálculos que nos podían llevar horas realizarlos. Hoy los podemos hacer utilizando simuladores, páginas especializadas en estos temas. Y CETES nos da una calculadora para que nosotros podamos hacer una proyección de lo que obtendríamos. Y pues de esta forma nos ayuda a tomar una mejor decisión al saber lo que vamos a obtener. Entonces, ¿cuál es el monto que voy a invertir? 23,000 pesos, ¿no? Y lo quiero invertir en un año, fíjense. Y automáticamente, casi inmediatamente, me da la información que necesito. Entonces, ¿cuál es la tasa? Fíjense, cuando compro CETES, CETES tiene un determinado precio. Por decir, CETES vale 1,75 pesos cada CETE. Entonces, con 23,000 pesos puedo comprar 2,539 títulos de CETES. ¿Cuál es la tasa de rendimiento entonces de CETES? Aquí lo podemos ver. Aquí está toda la información que nos va a ayudar, que nos va a facilitar esa toma de decisiones. El hecho de que nosotros analicemos, que reflexionemos, que comparemos, es lo que nos ayuda en estos casos. Recuerden que estamos haciendo un ejercicio en el cual vamos a identificar algunos elementos para tomar una mejor decisión y todo está basado en el ejercicio. ¿Cuál es la tasa entonces de rendimiento? Diez punto sesenta y dos. A ver, aquí está todo, ¿eh? No, este es otro, pero aquí no compré nada, fíjense. Títulos que compré de este, que no es CETES, es Bondía. Es que en esta página hay diferentes títulos de valor. Aquí, por ejemplo, me dice, pudiste haber invertido también en este, pero no, yo elegí CETES. Entonces, de CETES, la tasa bruta es del 10,25%. ¿Cuánto me genera entonces en pesos ese rendimiento a un año? ¿O cuánto de interés me genera esa tasa de rendimiento en un año?
2,390, exacto. Entonces, invertí 23,000 pesos al 10,25%. Esto se traduce en un interés de 2,390,22. Pero recuerdan que entre los criterios que debíamos considerar para elegir la mejor opción estaban los impuestos. Y los impuestos no es algo que nos vayan a pagar, sino es algo que nosotros vamos a descontarle a este rendimiento que estamos obteniendo. En este caso, esto que se llama ICR es lo que nos van a descontar por estos 2,390 que estamos obteniendo de rendimiento. Entonces no vamos a obtener los 2,390. Esto vamos a obtener los 2,390,22 menos los 115 pesos de impuestos. Y al final, lo que vamos a obtener netos por haber invertido los 23,000 pesos a una tasa del 10,25, que nos da un interés y nos quitan estos impuestos, es 25,275, ¿no? Ahora, si yo quiero saber, fíjense, esta es una calculadora para conocer la inflación y nos dice que durante todo el 2023, que es el tiempo en el que yo voy a dejar mi dinero en CETES, la inflación fue de 3,96%. Si lo comparo con la tasa de CETES de 10,25, ¿les parece adecuado? ¿Obtengo aún así una ganancia? ¿Mis ahorros pierden su valor o no? ¿O logran un rendimiento? Claro, porque si yo a 10,25 le resto el 4, pues anda por ahí del 6,25, es decir, aún así obtengo un rendimiento, pero obtengo un rendimiento, es decir, mi dinero, mis ahorros no van a perder su valor, a diferencia de que si los dejo bajo el colchón, por el contrario, en vez de obtener ese rendimiento, van a perder su valor. Por eso es importante invertir. En conclusión, ustedes tienen que identificar con claridad lo que es una inversión. Hemos visto aquí varios elementos para poder identificar lo que es una inversión. Tienen que identificar qué deben tomar en consideración para elegir la mejor opción al invertir. Y por favor, identifiquen algún ejemplo que usan en su vida cotidiana para invertir. ¿Cómo le hacen para invertir? Para que su dinero no pierda su valor o obtener un rendimiento mayor. Recuerden, la importancia de esto es que los cálculos son importantes porque gracias a ellos podemos tener los resultados que nos ayudan a tomar decisiones, pero hay que tomar decisiones. Aún si hacemos un excelente trabajo, una excelente labor realizando los cálculos, si no logramos identificar con claridad las conclusiones a las que podemos llegar o no podemos diseñar estrategias para mejorar esos resultados, pues realmente es poco el sentido que tiene realizar muy bien los cálculos. Y como ya vimos hoy en día, inclusive hay páginas que nos ayudan precisamente a obtener este tipo de cálculos matemáticos. Entonces, la gente realiza muchos cálculos, pero piensa poco. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Me comentaban hace un momentito que no entran, no ingresan. Vamos a ver al link que les da. No sé si alguien tiene ese problema. Vi por ahí un mensaje.
Ok, aquí está el simulador de la Conducef. Ok, entonces aquí ustedes van a colocar el ahorro, los depósitos adicionales, la periodicidad y cuánto obtendrán en cuánto tiempo. Vamos a verlo. Estamos 50 pesos, vamos a ver 5,000 pesos por 50 pesos. Periodicidad de 7 días, ¿cuánto obtendré en un año? Aquí están los resultados. Descargo la hojita de Excel. Sí, le doy que sí y listo. Parece que sí. A lo mejor si lo hacen en un teléfono, probablemente tengan algún inconveniente. Pero lo ideal es que por ahí se den un espacio y lo intenten hacer en una computadora. Bueno, si no hay más, nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes en nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de esta semana número 3. Excelente noche y mucho éxito en sus actividades.